Hola a todos, esto es En Profundidad, en el blog El Séptimo de Caballería. Esta es una sección de entrevistas en la que que les habla, Jesús Poveda Moreno, les acercará un poco más al mundo de la historia de España, con diferentes entrevistas y conversaciones con algunos de los historiadores con los que nos daremos cita a lo largo de nuestro recorrido. Bueno, en esta primera edición hemos tenido la ocasión de charlar, de entrevistarnos con Daniel Jesús García Riol, profesor de Historia Contemporánea que imparte clases en nuestro instituto, el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, en Alcázar de San Juan. Nació el 8 de junio de 1966, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en Historia Contemporánea e Historia Medieval. Tiene diferentes másteres en Derecho Nobiliario, Heráldica y Genealogía. Además, hay que destacar algunas publicaciones relacionadas con la historia medieval, y es especialista en órdenes militares de ayer y hoy. Tiene también premios como el primer premio Jesús de Haro y el premio de la Academia de Historia de San Quirce, en Segovia. También es escritor, le gusta escribir, hay que destacar algunos premios que tienen su haber, como el premio de cuento y poesía. Bueno, y ya sin más rodeos, demos paso a esa entrevista. Bueno, todos hemos aprendido que, aunque el Tratado de Valensay fue firmado en diciembre de 1813, el rey Fernando VII no fue liberado, entre comillas, hasta marzo de 1814. ¿Fue tal esta liberación, también entre comillas? Es decir, ¿estaba realmente secuestrado este rey a manos de Napoleón? Pues no cabe duda que la firma del Tratado de Valensay supone una sorpresa para la opinión pública española, puesto que el monarca decidía, motu propio, estampar su firma en un documento que ponía fin teórico a la guerra de independencia, pero con un detalle muy significativo: el rey seguía en territorio francés y las Cortes no habían dado su beneplácito para ratificarlo, teniendo en cuenta que el Código Gaditano de 1812 establecía que el rey no tenía facultades para firmar tratados de guerra y de paz sin el consentimiento de las Cortes. Eso hace imposible virtualmente que el Tratado de Valensay pueda ser reconocido por las autoridades españolas. Es más, después de las batallas de Vitoria y San Marcial, hay una parte del ejército español que penetra en territorio francés acompañando a las fuerzas de Wellington y está presente en la batalla de Toulouse de 1814. Es decir, que hasta que no se produce la definitiva abdicación de Napoleón en Fontainebleau en 1814, no podemos hablar de que se establezca un tratado de paz definitivo, y es lo que justifica que el regreso del monarca se retrase hasta la primavera de 1814, cuando ya la situación política internacional está despejada, aunque en España se mantiene la incógnita de cuál va a ser la actitud del rey en el momento que pise el territorio español. ¿Se conserva hoy, cambiando un poco de escenario, se conserva hoy algún documento de prensa o algún tratado que relatara lo ocurrido durante el motín de Aranjuez? La verdad es que la prensa existente a principios del siglo XIX en nuestro país era relativamente escasa. Es verdad que sí hay referencias, sobre todo en La Gaceta, que era el periódico oficial que se publicaba en Madrid, y existe una descripción, por supuesto, oficial y una versión pro-fernandina de lo que acaeció en Aranjuez, donde se describe con un carácter de levantamiento popular aquello que, como sabemos, pues realmente fue una conspiración perfectamente orquestada por los partidarios del príncipe de Asturias, Fernando, para derribar al favorito Manuel Godoy y provocar la abdicación de Carlos IV. Entonces existen esos testimonios, aunque quizá los más jugosos no son en prensa donde los podemos encontrar, sino a través de las memorias y de las crónicas de los protagonistas que fueron contemporáneos de aquellos hechos. ¿Temió Fernando VII un levantamiento liberal si firmaba el manifiesto de los persas cuando le fue entregado? Yo creo que a la altura
de finales de abril, principios de mayo de 1814, Fernando VII ha tenido tiempo de reflexionar sobradamente sobre el paso que va a dar. Desde que entra en marzo de ese año por la frontera de Gerona, ha recibido un apoyo entusiasta de la población española, ha contactado con los principales miembros del generalato, con las jerarquías eclesiásticas, con algunos diputados absolutistas de las Cortes, y yo creo que a estas alturas ya tiene bastante claro el paso que va a dar. Seguramente él en su fuero interno lo ha reflexionado y se siente con la suficiente seguridad como para firmar el famoso decreto de Valencia, dando rienda suelta a su propio convencimiento, que es ni más ni menos el de ser un monarca absoluto, y por lo tanto acabando con la primera experiencia constitucional española. Yo creo que lo tenía muy pensado, muy meditado, y el apoyo del ejército, del general Elío en este caso, es determinante para que lo acepte como tal. Pues con la Iglesia hemos topado. ¿Cuál fue la actuación del Tribunal de la Inquisición tras su restauración el 4 de mayo? Quiero decir, ¿fue tan destacado como anteriormente lo había sido? El Tribunal de la Inquisición, como sabemos, no fue abolido directamente por la Constitución de Cádiz, sino que tras un proceso de enormes debates, su abolición se produce en el año 1813, lo cual indica la complejidad de eliminar una institución eclesiástica, pero a fin de cuentas prolongación de la influencia del poder civil en materia religiosa y sobre todo de control político e ideológico. Y además es interesante que durante el periodo de la Guerra de Independencia, tanto el gobierno afrancesado de José Bonaparte como las Cortes de Cádiz se decanten por la abolición del tribunal. A partir de 1814, al verse restablecida en plenitud, comienza nuevamente a operar realizando la censura de prensa, de publicaciones, coartando en todo lo posible la libertad de expresión, y en este caso volviendo de nuevo a juzgar a personas muy diversas que habían podido tener algo que ver durante la ocupación francesa, y por supuesto tratando de recuperar el prestigio perdido durante este periodo por las fuertes críticas a las que había sido sometida. De todas maneras, la Inquisición a partir de 1814 ya no es la que había sido en años anteriores, y por supuesto se convierte en un instrumento paralelo a las juntas de depuración que Fernando VII ordena instaurar a partir de ese año. De hecho, un caso muy significativo es que el propio Francisco de Goya tuvo que prestar declaración por los famosos cuadros de las majas, ¿no?, ante un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La verdad es que es un periodo residual, pero no en vano es un símbolo de la persistencia del antiguo régimen. Podemos decir entonces que el Tribunal de la Inquisición ya no se centró tanto en combatir la herejía, sino más bien combatir esos afrancesados o liberales que podrían estar contrapuestos con el régimen de Fernando VII. Efectivamente, y en ese sentido todo lo que pudiera despertar sospechas de afrancesamiento, de liberalismo, era considerado automáticamente como revolucionario, como antirreligioso, y en ese sentido la Inquisición actuaba con toda la dureza de que era posible, una censura de las conciencias y de la expresión política que solamente podía relacionarse con ese estado de cosas, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento más en manos del monarca para que el largo brazo de la represión contra esos grupos proliberales